Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Coconut Beer. Bueno, y antes de empezar, antes de nada, como siempre, tacita en mano, ponte cómodo, ponte cómoda. Que llega Barracudo con una de sus historias que hoy te va a hacer reflexionar. Reflexionar, sí, lo muy ligado que va a la palabra reflexión con filosofía. Y es que hoy, día 16 de noviembre, es el Día Mundial de la Filosofía. Para mí, una de esas asignaturas que me cautivó en la infancia, y hoy os traigo, a raíz de esas reflexiones que te puede dar la filosofía, una historia que espero que os haga reflexionar. Una historia que sin duda creo que os va a poner los pelos de gallina. A muchos de vosotros os va a poner los pelos de gallina. Una historia que podríamos incluso calificarla rozando lo terrorífico, al menos moralmente, más que físicamente. Una historia que realmente es terrorífica, una historia que a mí me cambió el concepto de muchas cosas cuando se me contó en su día y que hoy os la cuento para ver si consigo lo mismo hoy con vosotros, o al menos haceros reflexionar sobre lo mismo. Pues, sin más, como ya digo, ponte cómodo, ponte cómoda, que viene una historia totalmente real y que os va a dejar petrificados y petrificadas. Poneros cómodos, poneros cómodas y vamos allá. Yo tenía 17 años, aproximadamente unos 16 años y medio, 17 años. Estaba trabajando en el campo después de haberme metido en graves problemas en el instituto y se me había prácticamente, como yo os conté en el pasado, en algunos vídeos, se me había prácticamente expulsado y yo estaba viviendo una etapa de mi vida realmente cruel, realmente dura. Trabajos que lo hacían hombres y mujeres que se superaban en 30 años, que eran realmente fuertes, con un yogurín como yo, un chico tan tierno, tan jovencito, con 16 años haciendo el trabajo muy duro de gente que ya estaba más curtida, ¿no? Y recuerdo que en una etapa, en ese mundillo en el que tuve que vivir, coincidí con un hombre, un africano, que me contó una historia que me dejó petrificado, ¿no? Era famoso en la cuadrilla, es decir, en el grupo de trabajadores que éramos unos 42 de prácticamente todas las nacionalidades del mundo. Era muy famoso porque siempre se rumoreaba de él, siempre en secreto, que era un hombre que había visto el diablo. Un hombre que había visto al diablo. Chicos y chicas, el diablo, ese concepto que todos tenemos de ese ser rojizo con cuernos y un tridente, ¿no? Que, pues, castiga en el infierno a todo aquel pecador, ¿no? Pues siempre se ha creído que eso, y siempre se decía así, ¿no? Así que bueno, como ya lo sabéis, que yo soy una persona que siempre está interesándose por las historias, interesándose por conocer historias que realmente sean interesantes. Ese hombre había visto el diablo. ¿Cómo era que había visto el diablo? Yo, incluso que ya con mis 16 años y pocos, ya me interesaba intentar forjar una relación con ese hombre y que me intentase contar algo. Así que así fue. Empecé a tener una relación de trabajo, trabajando con él, me puse varias veces de compañero con él y nuestro vínculo de amistad comenzó a crecer. Era un hombre de aproximadamente unos 60 años, estaba cerca de lo que venía siendo su jubilación, era un hombre ya algo mayor y me contó una historia que me dejó petrificado y que ahora os la cuento a vosotros. Me dijo que él tenía mujer y tenía dos hijos. Un hijo adolescente de unos 16 años o por ahí, o unos 15 años de mi edad, me solía decir. Y luego un hijo de 2 años. La cuestión es que vivían en África y cuando yo le preguntaba dónde vivía, me decía que vivía en la selva más profunda, en una selva profundísima, en la que casi no se podía ver más allá de pocos pasos, me solía decir. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Porque era un hombre que emigraba dentro de esa jungla para buscar siempre trabajo. Y se encontró con un gran empresario africano también, que lo que hacía era limpiar grandes hectáreas de selva y lo dejaba totalmente pelado. Pero aquí quiero que imaginéis el concepto que yo quiero decir para que os situéis en la historia. Así, este empresario lo que hacía era limpiar totalmente de árboles, dejaba el suelo totalmente llano de lugares de la selva que eran como, imaginaros, como 4 o 5 campos de fútbol. Y en esas grandes zonas allanadas, lo que hacía era plantaba cosechas. ¿Y qué es lo que hacía? Cogía una familia y le plantaba una casa en la frontera entre los árboles y el gran llano, y le decía, te doy la casa, pero tú tienes que trabajar la tierra, trabaja toda esta tierra, trabaja todos los frutos que esta tierra todas las ocupaciones de labranza que tienes que hacer, hazlas y mantén la tierra bien. Yo te doy casa y encima te voy a dar un sueldo, un pequeño sueldo, un miserable sueldo realmente me contaba, pero por lo menos tenía casa y comida, ya que podía plantar y podía un poco comer de lo que plantaba, ya que había mucha cosecha. Bien, me dijo que estuvo allí durante un par de meses y que todo iba muy bien, hasta que un día le ocurrió algo, chicos y chicas, que es perturbador. Estaba arando las tierras y desde donde estaba me contaba que no veía ni siquiera la casa donde estaba
viviendo con su familia, ¿no? Mientras que su mujer y su hijo adolescente estaban dentro de la casa, pues faenando, limpiando la cosecha de los días anteriores, él me dijo que él estaba faenando, pues en los grandes campos, ¿no? Y me dijo que sufrió algo que nunca lo había imaginado. Empezó a trabajar la tierra y empezó a sufrir como una sensación de miedo, chicos y chicas. Empezó a tener miedo. Musa, que era el nombre de este hombre, empezó a sufrir una extraña sensación que me dijo que no había sufrido jamás. Y para que lo entendáis vosotros, me puso el mismo ejemplo a mí que ahora os voy a poner a vosotros. Me dijo que era como esa sensación que tenemos nosotros y que seguro que habéis tenido alguna vez, de que en alguna fiesta o en algún sitio tienes la sensación de que alguien te está mirando, de que alguien te está observando. Tuvo esa sensación, miró a derecha y a izquierda, no sabía qué ocurría, pero ese miedo dentro de él crecía y crecía y crecía. No sabía, pero sentía realmente que el diablo, me dijo, estaba allí, el mal estaba allí, algo lo estaba observando. Hasta el punto de que se puso tan nervioso con su ya avanzada edad que salió corriendo directamente hacia la casa. Corrió a toda velocidad hacia la casa, y antes de llegar a la casa, antes de que su mujer y sus 2 hijos lo viesen en esa situación, intentó tranquilizarse, calmarse, para poder entrar lo mejor posible. Entró a la casa y me contó que su mujer no sospechó nada, no sospechó de que lo había visto, lo vio nervioso ni nada, hizo un gran papel y pasó desapercibido. Eso sí, se pasó toda la noche pensando en ese sentimiento, que no es otro que el de miedo, el sentimiento de miedo que había sufrido en aquel campo, ¿no? Pocos días después me contó que volvió a ir al campo y en este caso fue también con su esposa. Y mientras estaban los dos arando volvió a sentir ese miedo tan profundo que le penetraba hasta los huesos, un miedo que le llegó al alma. Intentó hablar con su mujer en ese momento ya que estaba allí sobre lo que estaba ocurriéndole y se dio cuenta de que su mujer, su esposa, no tenía ese sentimiento lo estaba sufriendo él, pero tanto le habló a su mujer en ese momento del sentimiento que hizo que ella sufriese miedo, la intoxicó con el miedo que estaba sintiendo él, ¿no? Así que ambos llegó un momento en el que corrieron en dirección a la casa. Me contó que entró a la casa y mientras él se estaba intentando relajar porque estaba muy nervioso, su hijo de 16 años también intentó consolarlos, mientras que su mujer cogió al pequeño niño de 2 años y lo sentó delante del marco de la puerta, que, como yo digo, esa puerta, que estaba abierta, daba totalmente a la sabana, ¿no? Lo sentó en el marco de la puerta y le puso pues unos juguetes de estos de madera, tipo, pues, caballitos hechos de madera. Y lo curioso fue que mientras estaba intentando relajarlo, me contó Musa que encima de la casa, encima de esa choza, algo aterrizó. Algo golpeó la casa, era algo bastante pesado, ¡boom! Un golpe seco encima de la casa. Hizo que su mujer y él mismo mirasen, aterrados, al techo de la casa, sin saber qué era lo que había pasado. Y me contó una descripción que realmente a mí me aterró. Me dijo que desde la puerta, donde estaba sentado el niño, se hizo un poco la oscuridad, una oscuridad tenue. Cuando él y su mujer miraron hacia la puerta, vieron que el niño de 2 años estaba mirando hacia arriba totalmente sorprendido. Y entonces me dijo Musa que vio al diablo. Encima del niño estaba el diablo. Cuando le pregunté qué era el diablo, yo os aseguro que me imaginaba a ese ser rojizo con cuernos y tridente. Pero él me describió al diablo como un gato negro enorme, con unos ojos color miel, con unos ojos color amarillos, que petrificaban, profundísimos ojos amarillos. Y me contó que durante unos segundos la situación parecía haberse quedado en stand-by, totalmente petrificados, el ser petrificado, el niño de 2 años también, su mujer, él mismo, el niño adolescente, todo quedaron petrificados. Y en ese momento, y sin saber cómo actuar, fue en ese momento cuando ese animal, ese ser que él llamaba el diablo y que yo llamé pantera, cogió al niño y se lo llevó. Me contó que su mujer comenzó a gritar histérica, él cogió un palo y su niño adolescente también y salieron corriendo a ver si podían intentar liberar al niño de 2 años, pero me contó que durante 2 días limpió toda la selva circundante sin encontrar ni al diablo ni al niño de 2 años. Chicos y chicas, esto me hizo a mí reflexionar y me cambió el concepto sobre el diablo. ¿Qué es el diablo? El diablo para muchos en la religión puede ser esa deidad infernal que castiga a todo aquel que ha sido pecador, pero para muchos el diablo es el mal cuando no sabes qué nombre darle. En este caso era una pantera, pero el diablo, como yo digo, el mal, está en nuestra vida en todas partes, y es ese ser, ese monstruo, sea humano o sea animal, que está intentando depredarte tanto a ti físicamente como a tus sentimientos en algún momento de la vida. Me hizo sentir también el miedo a no sentirme el animal más alto en la cadena alimenticia, ya que en España no hay ningún ser que pueda infligirte un daño como el que puede infligir una pantera
A no ser que en el norte te puedas cruzar con algún oso, quizás, que también son escasísimos, pero que podría darse la situación. Y realmente me hizo tanto reflexionar que a mí me aterró. Pues chicos y chicas, hasta aquí esta historia. Una historia en la que, como veis, tiende a la reflexión, tiende a intentar descubrir los misterios, en este caso, de cómo le damos el nombre a algo que desconocemos, y la terrible historia que me contó Musa, ¿no? De cómo tu vida cambia en un segundo por el diablo. El día en el que conocí al diablo. Siempre que he hablado a alguno de mis amigos, a algún familiar sobre esta historia, siempre recuerdo esa frase, ¿no? Fue el día en el que yo conocí también al diablo. Realmente esperaba, cuando hablé con Musa, con mis 17 años y mi ignorancia de creerme el chico más avispado que había en el planeta Tierra, que es lo que suele sentir con esa edad, me esperaba que me contase alguna historia sobre dioses, sobre religión, en realidad me esperaba que me contase una mentira sobre que había visto a un ángel bajar y tocarlo con su gracia, algo así. Y realmente no me esperaba la historia que me contó sobre una pantera que devoró a su hijo de 2 años. Chicos y chicas, aquí lo dejo. Por un lado, me gustaría que reflexionaseis como yo lo hice sobre qué significa el diablo, qué nombre le damos a lo que desconocemos cuando es terrorífico, y 2, no sentirse el ser o el animal más predominante en la cadena alimenticia en un mundo en el que dormir o en el que descuidarte te puede costar la muerte. Sigo pensando, antes de finalizar este vídeo, que es algo que yo hablé con él, que los días en los que sintió pánico en el campo cuando estaba solo fue ese sexto sentido que el ser humano ha ido perdiendo con los tiempos, que es un sexto sentido que se dispara cuando el miedo, el terror y sobre todo el peligro es cercano. Y no me extrañaría nada que en esos días en los que estaba en el campo arando, seguramente era la pantera la que estaba acechándolo entre la maleza y que ese sexto sentido se disparó en él para hacerle sentir miedo y salir huyendo de la zona. Chicos y chicas, nos vemos en el siguiente vídeo de Coconut Beer, y como ya lo sabéis, si os gustan, solo tenéis que decirme que traiga más historias que me han pasado en la vida, que tengo para rellenar libros, y poquito más. Espero que os haya gustado, espero que reflexionéis con ello en este Día de la Filosofía Mundial en el mundo, y como ya digo, nos vemos pero que muy pronto. Un saludo de vuestro amigo Barracudo.